Jueces capítulo 11. Y el día de hoy vamos a ver a Jefté. Y si has estado viniendo los miércoles, ya vimos a Otoniel, ya vimos a Ot, ya vimos a Samgar, ya vimos a Débora, ya vimos a Gedeón, ya vimos la semana antepasada a Abimelech, ya vimos a Tola, ya vimos a Yair, y hoy vamos a ver a Jefté. Y la idea es que si avanzamos, podamos ver no solamente a Jefté el día de hoy, sino podamos ver a Ibsán, a Elón y a Abdón. Es decir, si le echamos ganas con nuestra lectura, podemos llegar hasta el 12º juez hoy, para en las próximas semanas o la próxima semana llegar a la historia de Sansón, que sabes un poco su historia. Sansón es quien más capítulos tiene en el libro de Jueces, su historia, junto con Abimelech. Pero el día de hoy vamos a ver a Jefté y vamos a ver hasta dónde llegamos juntos. ¿Listos? Jueces capítulo 11, versículo 1, dice Jefté, y su nombre significa él abrirá o librará. Y acuérdate, los jueces no son reyes, no son gobernantes, sino son libertadores que Dios los usa para una época en la vida del pueblo de Israel, que ahorita vamos a ver cuánto tiempo ha durado esta época, y vemos que Dios los libra porque ellos claman. Dios manda o levanta a un libertador o un juez, y de ahí las cosas van bien por un tiempo hasta que ellos empiezan a olvidarse de Dios, le dejan de servir, empiezan a tener comunión con las naciones enemigas, con sus dioses, empiezan a servir a sus dioses, y Dios permite que venga un enemigo, los oprima y tardan tiempo en clamar otra vez a Jehová. Y otra vez la historia se repite. O sea, cada uno de los jueces hemos visto eso. La historia se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y de pronto vemos, ¿no?, como es la historia de un pueblo que tiene un padre perfecto, y ellos deciden, dame la herencia, y se van y desparraman y desperdician todo lo que tienen hasta que deciden venir de regreso cuando se dan cuenta que están comiendo basura. El padre los está esperando y vemos un corazón así de Dios en medio de su pueblo. Una de las cosas que pasa al llegar ya casi al final del libro de Jueces es que terminamos hartos del pueblo, pero nunca te ha pasado que te hartas de ti mismo y dices, ay, o sea, ¿cómo no puse atención al estudio de Jefté o de Otoniel o de Samgar o de Débora? ¿Por qué tomé esas decisiones en mi vida? Y de pronto otra vez clamas a Dios, regresas a Él te libra, Él escucha tu oración. Y una de las cosas que vimos la semana pasada con Dani es que cuando ellos claman a Dios, y si quieres verlo ahí en Jueces capítulo 10, versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Dios, después de que ellos claman, Dios les responde, versículo 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto ya no os libraré más. O sea, aquí Dios dice, ya este pueblo me tiene harto, o sea, nada más no entienden. Pero una de las cosas que si eres papá te has dado cuenta, que aun cuando nuestros hijos ya decimos, ya me tienes harto una y otra vez, la misma historia, el mismo cuento y el mismo rollo. Mira lo que pasa con Dios, versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos, después de que Dios les dice, ya me tienes harto. Y una estrategia como papás a veces es así, hacerles un mega berrinche a tus hijos, decir, ya me tienes harto, y hacer todo un rollo, una historia para que diga, ahora sí estaba en serio. O sea, ya está a punto mi papá de correrme de la casa. Y de pronto lo que estamos buscando en ustedes, nuestros hijos, es arrepentimiento. Es que, o sea, que se den cuenta y que entren así, ya por fin digan, ya, estoy asqueado de mi vida. Y entonces, versículo 16, ellos quitan de entre sí los dioses ajenos. Eso es arrepentimiento. Es
ya no vamos a servir a los dioses ajenos, vamos a destruir todo eso que nos estaba haciendo daño, toda la idolatría en nuestra vida. Es decir, el arrepentimiento tiene pies. O sea, el arrepentimiento realmente actúa, a diferencia de la lamentación. La lamentación se lamenta de las consecuencias. Es que mi papá ya me va a quitar el coche, ya no me va a dar permiso de hacer. No. Eso simplemente es lamentarte de las consecuencias. Pero aquí lo que pasa es que ellos realmente tienen un verdadero arrepentimiento y dicen, y sirvieron a Jehová. O sea, ya es realmente una decisión. Y fíjate lo que dice de Dios, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y ves aquí el corazón de nuestro Padre Celestial, que cuando nosotros nos alejamos de Él, no le servimos, caminamos kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia lejos. O sea, no solamente caminas de aquí y pasas por Cardel y de ahí vas a Jalapa y de Jalapa vas a Puebla, pasas por donde están los guachicoleros, de ahí vas a San Martín Texmelucan, de San Martín llegas al DF, de ahí dices no más al norte vas a Querétaro y vas subiendo a Guadalajara, así ya hasta que llegas a la frontera del norte y no te dejan pasar más lejos. Y dices, tengo que regresar a mi Padre. Y cuando haces eso, ve el corazón de nuestro Padre y nos arrepentimos y hay un quebranto, eso le causa aflicción a nuestro Padre y nos recibe. Es la historia de la humanidad, es la historia del hijo pródigo. El Padre está simplemente esperando que la humanidad regrese a Él. Y eso es para Dios nuestro Padre, algo que es irresistible en nosotros como sus hijos. Es un hijo arrepentido. Siempre nos va a admitir. Si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Siempre en Cristo Él nos va a perdonar. Y entonces lo que sucede es pasan años. Y llega hasta punto donde otra vez empiezan a olvidar de Dios. Y versículo 1 del capítulo 11 abre con Jefté y nos va a presentar quién es. Él es galadita, es decir, de la tribu de Galad. Acuérdate, en el este del río Jordán hay 2 tribus y media, y entonces la tribu de Gad es una de estas tribus, y era esforzado y valeroso. Otra traducción, Nueva Traducción Viviente, diría que era un gran guerrero. Y yo creo que hoy en día en nuestra sociedad y en nuestra cultura faltan más hombres así. O sea, que podamos decir, ¿sabes qué? Ese cuate es esforzado y valeroso. O sea, ese cuate es un guerrero. Y así era este hombre Jefté. Todos lo reconocían, es esforzado y valeroso, es un gran guerrero, pero mira después del punto y coma, dice era, y yo siempre digo, o sea, sí, cuando dice era esforzado, era un gran guerrero, pero, siempre hay un pero era hijo de una mujer ramera, o sea, de una prostituta. Entonces su papá, y vamos a ver aquí más adelante, mira, y el padre de Jefté era Galad. O sea, no solamente vivía en la tribu de Gad, sino su papá, así se llamaba, era Galad. Entonces era un hombre reconocido entre la tribu. Y versículo 2, pero la mujer de Galad le dio hijos. Entonces fíjate, cuando este hombre se mete con esta prostituta, él es casado y tiene otros hijos. Y lo que nos dice este versículo es que Jefté fue un hombre no planeado, o sea, fue un accidentazo. O sea, ¿te imaginas? Este cuate se mete con esta prostituta, le paga, en eso tiene su esposa y tiene otros hijos, y de pronto esta prostituta sabe que está embarazada. No nos dice la Biblia que deja de ser prostituta, sino sigue siendo una prostituta durante toda su vida, y de alguna manera vuelve a encontrar a este hombre, a Galad, y le dice, oye, aquí está, estoy embarazada, tengo un hijo. Y lo que hace este hombre, Galad, se hace cargo de él, seguramente porque su mamá decide seguir siendo una prostituta. Este es Jefté. O sea, ve que, y estos son los héroes de la Biblia. Hombres así que gran guerrero, pero hijo de una prostituta. Versículo 2, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, entonces todo el mundo crece,
Pero cuando los hijos crecen, ¿qué crees que pasa? Echan fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás. Entonces, ¿qué pasa? No solamente lo trae a vivir, sino muere su papá, y cuando muere su papá, los hermanos dicen, ¿sabes qué? A ti no te toca nada de la herencia. Entonces, no solamente es hijo de una prostituta, sino es completamente desheredado, odiado por sus hermanos, y lo echan fuera de su casa. ¿Qué historia? Por eso cuando llegas y dices, no, Talía, es que te voy a platicar mi historia, es que fíjate de mi familia, y yo digo, no, fíjate de Jefté. O sea, ve qué historia de este hombre. Y no solamente lo desheredan, lo dejan pobre, es hijo de esta prostituta, y dicen, no heredarás en la casa de nuestro padre. O sea, casi le están diciendo, es igual, nuestro papá igual ni es ni tu papá. O sea, le están tachando de no solamente hijo de una prostituta, sino bastardo. O sea, ¿cómo? A ver, si ya era prostituta tu mamá, ¿cómo sabemos que eres de...? Y aquí no había pruebas de ADN ni nada, o sea, simplemente le veían y, o sea, como que no tienes la nariz de papá, como que no eres. Imagínate, durante toda su vida creciendo así este hombre. Y entonces, ¿de qué te sirve que seas un varón esforzado? El gran guerrero, sí, pero, o sea, ve, gran guerrero, pero ve dónde viene, no sabe ni quién es su papá. Y porque era hijo de otra mujer, versículo 3, y dice, huyó. Eso, o sea, no solamente lo quieren echar, lo quieren desheredar, sino él tiene que huir porque seguramente lo quieren matar. Y entonces él tiene que huir de su familia y de su pueblo natal. Y entonces él huye, pues, Jefté de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob. Ahora, la tierra de Tob Tob significa buena. Por eso, ¿has escuchado este término? Mazel Tov, de los judíos. Cuando vas a una boda judía, rompen una copa y todos, Mazel Tov. Y Tov significa buena, Mazel significa suerte, entonces buena suerte. Y él se va a habitar a esta tierra que es buena. Ahora puede ser buena, pero al final no es su tierra, no es su casa, no es su hogar. Y no sé si te ha pasado que de pronto vas de viaje y te vas por una semana, y está muy padre a donde estás yendo, y es comida diferente, y al final ya cuando estás en los últimos 2 días dices, o sea, está muy bien, muy buena este lugar, pero quiero regresar a casa. Y lo que pasa en este hombre es eso, está desterrado, está viviendo donde no es su hogar, donde no es su casa, ha sido desheredado, no tiene nada, se va sin nada, simplemente huye y no puede regresar porque si regresa posiblemente sus hermanos le van a matar. Ese es este hombre que Dios usa. ¿Sabe qué historia? Y entonces él, versículo 3, huye pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos. Entonces llega a esta tierra de Tob y se ve que es una tierra buena, pero que es una tierra donde no hay trabajo, y están estos hombres ociosos, y los cuales salían con él, y él toma a estos hombres ociosos, y vemos que no solamente es un gran guerrero, sino vemos de Jefté que es un gran líder, y toma a estos hombres que no tienen trabajo y no están haciendo nada, y de esos hombres hace un ejército. Y eso es un buen líder. Un buen líder no trabaja así, no, pues yo quiero los mejores y con los mejores voy a hacer un súper ejército, sino es, o sea, con la pedacería, o sea, con aquellos que nadie escoge. ¿Y quién mejor líder que Jesucristo? Y ve a quiénes escoge Jesús: pescadores, campesinos, aquel que nadie quiere, al cobrador de impuestos, al publicano, a un sicario. Y Jesús simplemente les dice, los llama, y con ellos, ve, trastorna el mundo. Y una de las cosas que nos enseña este pasaje con Jefté es que, o sea, ¿qué pretexto tienes para no ser usado por Dios? Bueno, es que o sea, ¿cuál? Ve, o sea, tú tienes algo peor que este hombre. Y entonces estos hombres salen con él, y mira lo que pasa, versículo 4. Aconteció andando el tiempo. Ahora esto, cuando dice aconteció andando el tiempo, pasan años. Y nos dice la Biblia que ellos lo que hacen es, durante 18 años están siendo sometidos una vez más por los enemigos. Después de Gedeón,
que pasan bastantes años, más de 40 años de paz, otra vez sometidos por su pecado, por su rebeldía a sus enemigos. Y pasa. Ahora, tienes que saber esto que sucede aquí, que vamos a leer, no es de que pasa de la noche a la mañana, sino es un corazón que poco a poco se va apartando de Dios. Poco a poco empieza a hacer cosas, es decir, empieza a cambiar sus actitudes, empieza a dejar de alabar a Dios, empieza a dejar de leer su Biblia, para nosotros se vería así, empieza a dejar de orar, empieza a dejar de congregarse, empieza a cambiar cómo habla, con quién se rodea, quiénes son sus amigos, qué está viendo en la computadora, y poco a poco empieza a pasar esto. No es de la noche a la mañana, es un corazón que se empieza a endurecer, es un corazón que se empieza de estar ardiendo para Dios, se empieza a enfriar hasta terminar un corazón completamente frío y completamente helado. Y por eso siempre tenemos que estar poniendo nuestro corazón delante de Dios, diciendo: Señor, examina mi corazón, ve lo que hay en mí. Y por eso tener gente a tu alrededor que te estén diciendo, o sea, cuando vean algo, una actitud, o sea, algo que está pasando en tu vida, que puedan detectarlo, que te conozcan bien. Yo tengo mi esposa, que es mi mejor alarma, perdón, amiga. Y una de las cosas que pasan es que me conoce tan bien, que ya sabe cuáles son mis disciplinas espirituales, ya sabe cómo soy, ya sabe mis estados de ánimo, y cuando simplemente algo está mal en mi vida, ella puede detectar eso, puede venir conmigo y me puede servir y me puede ministrar. Y tú tienes que tener a alguien así en tu vida. Alguien que pueda hablar a tu corazón y decir: oye, creo que esto es lo que está pasando en tu corazón. Tienes que tener esos amigos así. Por eso me encantan los discipulados aquí en Semilla. Ayer iniciamos. Si no estás inscrito en uno de esos, mañana tienes la oportunidad. Ya están llenos los grupos, pero si quieres te hacemos un espacio. Pero eso es padrísimo, porque ¿qué? Estás con 12 personas, 15 personas, 20 personas, y durante 12 semanas abres tu corazón a ellos abren tu corazón a ti, tienes una persona que los está guiando, y de pronto después de eso nacen muchas amistades como iglesia y como cuerpo. Te recomiendo mucho que lo hagas. Esa es la plataforma ideal para este tipo de trabajo espiritual. Y entonces lo que sucede aquí es que acontece el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Entonces Dios lo permite, porque dejaron a Jehová, no le sirvieron. Entonces Dios levanta a estos enemigos y los usa para ir contra su pueblo, porque Dios nos ama y no quiere que sigamos igual. Y entonces Dios de pronto permite cosas para que nos humillemos y clamemos a Él, y nos arrincona y nos lleva a lugares donde no debimos de haber ido, pero simplemente estamos, y lo único que nos queda es mirar hacia el cielo. De pronto Dios nos pone en circunstancias y en puntos en nuestra vida donde te das cuenta: no puedo resolver nada aquí, sino tiene que ser allá arriba en el cielo. Y vas ahí a lugares celestiales a clamar a Él, y te acercas al trono de la gracia. Y Dios entonces así te quería, aquí cerca de mí. Y por eso yo creo que es una de las razones por las cuales Dios llama a hombres así como Jefté al ministerio, a servirle a Él y a ser usados por Él, porque los quiere tener bien, bien cerca. Porque saben, este tipo de hombres tienen mil de pretextos para no servir a Dios y no amar a Dios. O sea que, bueno, pues es que yo soy, o sea, ¿tú qué? Yo soy hijo de una prostituta. No, pues mis hermanos me echaron. Y fíjate, tenía muy buena herencia, ¿y qué crees? Salí sin un centavo. O sea, pretexto tras pretexto para tener un corazón amargado. Y Dios justo dice: a ese hombre quiero, a ese hombre quiero. Y entonces lo que sucede es que vienen los amonitas y hicieron guerra contra Israel, versículo 5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad, mira lo que hacen, fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y yo digo, a ver, en toda una tribu y un territorio, ¿no había ni un hombre que pudiera ser el comandante, ir a pelear contra sus enemigos? Ni un hombre. Pero no, de pronto vivimos en una sociedad así donde decimos: ¿y dónde están los hombres? ¿Dónde están estos grandes guerreros que van? O sea, Jefté está en el salón de la fama, y lo que él hace, lo hace por fe, y vamos a ver un poco de su corazón en este pasaje. Y lo que Dios está buscando entre nosotros son estos hombres.
y ningún hombre es encontrado en esta tribu, en la tribu de Gad. Y a veces eso pasa en iglesias. O sea, yo he ido en iglesias y siempre lo que me pregunta el pastor es, oye, ¿cómo le haces para discipular a los hombres? Porque anunciamos una conferencia de mujeres y se llena. Y cupo limitado, ya no vengan por favor, ya no inviten a la gente. Y cuando anunciamos una conferencia de hombres, ahí tenemos que estarles rogando. Va a haber tacos gratis, vengan. O sea, por lo menos por los tacos. Y si tú estás aquí y eres hombre, Dios está buscando a estos hombres como Jefté. Con todo este rollo del feminismo y así el empoderamiento de la mujer, yo digo, no es pretexto para que los hombres no sigan haciendo el rol que Dios les ha mandado a hacer. O sea, escucha bien la voz de Dios en esto. Una de las cosas que yo estaba pecando contra mi esposa y contra Dios es que antes de conocer la Biblia, yo pensé que ser buen esposo era llevar dinero a la casa. Y me di cuenta, no, o sea, eso no es ni 1%. O sea, eso es lo más fácil. O sea, chambeas duro y llevas dinero a la casa. Pero donde hay que cargar peso es ser el líder espiritual de la casa. Que tú les puedas decir el domingo a tus hijos, apúrenle, vamos, y que tú les estés animando y que ellos no te estén correteando. No solamente eso, sino que todos en tu casa tengan la manera de poder discipularse, venir a la iglesia, estar en comunión unos con otros. Esa es la responsabilidad del hombre, ese es el rol que Dios tiene para nosotros. Somos, o sea, y yo siempre, o sea, cuando alguien me dice pastor, ¿no? Y normalmente me pasa cuando alguien viene de otra iglesia y me paro al final el domingo y entonces, pastor, mucho gusto, así como pastor. Y digo, dime talí, o sea, pero fíjate, si tú tienes ese concepto del pastor, Dios te ha llamado a eso en tu casa. Y entonces así, toma esa responsabilidad, carga peso y pastorea a tu familia y ámales, aliméntales con la palabra. No solamente es provisión de dinero, eso es muy importante, por supuesto, sino es una provisión espiritual. Es orar por ellos, orar con ellos, o sea, que tengan todo lo que necesitan, que cada uno de tu familia, fíjate, que cada una de tu familia tenga una Biblia adecuada para su edad. Y dices, Talí, pues ni yo tengo. Pues por ahí empieza. O sea, ve el domingo, toma responsabilidad, ve a la librería y di a quien está ahí, recomiéndame una Biblia. Necesito yo empezar. ¿Y sabes qué? Tus hijos, si tú empiezas, ellos te van a estar viendo. Qué poderoso un hombre en su casa hincado de rodillas antes de salir al trabajo, diciendo, Señor, protege y cuida a mi familia. Señor, protégeme a mí. Qué poderoso. No pierdas la oportunidad. Dice Talí, nunca lo he hecho, ok, no pierdas tiempo, empieza hoy, llegando a tu casa y hazlo. Tienes un peso y tienes una responsabilidad ante Dios y al final Dios va a venir y te va a pedir cuentas a ti. Empieza ya. Y entonces ellos no encuentran a nadie en Galat, qué triste. Y fueron a traer a Jefté. O sea, dicen, ¿quién puede ser aquí? Bueno, a ver, o sea, los hermanos de Jefté, no. O sea, ellos nada más fueron valientes cuando corrieron a su hermano, pero no pueden ser valientes para ser comandantes y defender a Israel. Entonces no son valientes, son unos cobardes. ¿Te das cuenta? Y entonces van a traer a este hombre Jefté de la tierra de Tod. Y dijeron a Jefté, fíjate, o sea, cómo lo van a convencer. Ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. O sea, tú eres esforzado y valeroso. Y Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborreciste vosotros? Y no solamente la culpa la tenían los hermanos, la culpa también la tenían los líderes y los ancianos de la tribu, porque ellos permitieron que esta injusticia sucediera. Entonces no solamente cuando tú haces la injusticia, sino cuando tú estás viendo que se comete la injusticia y no intervienes, entonces tú también estás pecando entre ellos, porque pues venís ahora a mí cuando
estás en esta aflicción, fíjate. ¿No me aborreciste vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué? Pues veniste ahora a mí cuando estás cuando estás en esta aflicción, ahora sí, ¿verdad? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esa misma causa, sí, Jefté, porque estamos en aflicción, venimos a ti. Por esta misma causa, vemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amnón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. No solamente queremos que vengas y pelees, sino que nos representes, seas nuestro comandante, nuestro líder y nuestra cabeza. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver, y fíjate, él quiere volver a casa. Él sabe, Tot es una buena tierra, pero nunca como mi hogar. Y una de las cosas que como cristianos tenemos que tener siempre en nuestro corazón es lo que dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y sí, vivimos como en Tot. Para mí Veracruz es eso, es una muy buena tierra. Veracruz, llueve, tiras una semilla de sandía y ya está creciendo. Es buena tierra. ¿Y qué tal la comida? Y el mar, y los amaneceres, y el bulevar, y todo lo que, las bendiciones que tenemos en nuestra ciudad. Pero fíjate, anhelamos un lugar mejor, porque tenemos una ciudadanía celestial. Y entonces nuestro corazón no está aquí, nuestro corazón está en ese lugar. Nuestro corazón está escondido en Cristo, a la diestra del Padre. Y nuestro anhelo más grande es un día volver, un día volver. Ese es el anhelo del cristiano. Y nada más te quedas viendo así y dices, yo tengo otros sueños, Talí. Sí, pero no son eternos. Y quién sabe, fíjate, quién sabe si esos Dios te los conceda. Pero si pones toda tu fe en Jesús, este sí te lo concede. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así es la promesa de Jesús, firmado, sellado con su sangre. No hay la menor duda. Pero él dice, si me hacen volver para que pelee contra los hijos de Amnón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo, porque él dice, no quiero que me lleven nada más, pelee, gane y me vuelvan a correr. Entonces, de veras voy a ser su jefe, me voy a quedar como comandante. Él sabe con quién está tratando, él es de esta misma tribu, él ya sabe lo que le hicieron los hermanos, él ya sabe la decadencia que estaba Israel. Pero mira lo que él dice, y Jehová los entregare. Él está diciendo, yo voy con ustedes, pero si yo gano la batalla es porque Jehová los va a entregar. No es por Jefté. Y un líder espiritual eso es por Jehová, no es por mí. No es por mi pasado, no es por mi currículum, no es por de dónde vengo, es por Jehová. Y fíjate, vamos a ver el corazón de este hombre. Jehová los va a entregar delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. De pronto muy religiosos ellos, aquellos que lo corrieron y lo desheredaron, ya no, delante de Jehová te lo prometemos. Y dices, bueno, ok. Versículo 11, entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras. Fíjate de quién, delante de Jehová en Mizpa. Vemos un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre que dice, si yo lo voy a hacer es porque Dios me está llevando. Si yo lo voy a hacer y Dios me va a dar la batalla y voy a ser triunfador es porque Dios los está entregando en mi mano. Y todo lo que yo hago lo voy a hacer delante de Dios. Ese es un hombre de Dios. Y entonces fíjate lo que sucede. Versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey. Ahora acuérdate, en esos tiempos no había WhatsApp,
Entonces tenían que escribir todo el mensaje, un mensajero tenía que llevarlo, leía el mensaje, lo releía, le entendía bien, escribía un mensaje y se lo llevaba de regreso. Y lo que vamos a ver es el mensaje de Jefté contra este rey de los amonitas. El rey de los amonitas le contesta a Jefté, Jefté lo lee, le contesta a Amón y vamos a ver esta conversación. Y entonces envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Y, está diciendo, ¿por qué vienes y quieres guerra? ¿Por qué lo estás haciendo? Y lo primero que hace Jefté no es ir a atacar, sino él lo que trata de hacer es reconciliar. ¿Puedo arreglar esto sin pelear? Y Dios puede ser que me dé la batalla sin pelear y sin sacrificar a nadie de los míos. Fíjate, él amaba a ese ejército de hombres ociosos que no estaban haciendo nada y de pronto son un ejército y están a su lado y los quiere cuidar. Versículo 13: y el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra. Entonces él está diciendo una cosa que es mentira, porque no era su tierra, y ahorita vamos a ver por qué. Por cuanto Israel tomó mi tierra, entonces no es la tierra de Israel, es mi tierra, y por eso yo vengo otra vez por ella. Cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvemela en paz. Pero fíjate cómo es: devuélvemela en paz. Y ellos llevan 18 años oprimiéndoles. Eso no es paz. Este rey no quiere paz, simplemente quiere pelear. Ellos suben a la guerra, versículo 14. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amnón. Le está diciendo muy políticamente: estás equivocado, estás diciendo una mentira. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. ¿Eso de dónde lo saca Jefté? De la Biblia. Es Números, ya lo estudiamos aquí verso a verso. Y fíjate, este hombre era un hombre de Dios, era un hombre de fe, era un hombre de la palabra. Y lo que está diciendo es lo que está escrito en la Biblia. Ahora, le va a dar una clase de historia a este rey, pero sobre todo es una clase bíblica a este rey. Casi le está diciendo: tienes que leer Números 21. Y si lees número 21 y lo comparas con esto, vas a ver cómo es. Él se ve que se había sentado y había leído Números 21 para explicarle cómo era la historia. Versículo 17: entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom. Esto pasa en Números 21, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra antes de entrar a la tierra prometida. Pero el rey de Edom no lo escuchó y envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por la tierra hasta mi lugar. En este tiempo totalmente pacífico, el pueblo lo único que quería es llegar a la tierra prometida, dirigidos y cuidados por Dios, y están diciendo: venimos en paz, nos dejas pasar por tu ciudad para no rodear. Y estos hombres dicen: no te dejamos pasar, no te dejamos pasar. No solamente están yendo en rebeldía contra el pueblo y no son amigables contra ellos, sino están yendo en rebeldía contra Dios. Versículo 20: mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reunido Sejón toda su gente, acampó en Jasa, y fíjate quién peleó contra quién, y peleó contra Israel. Es decir, Israel no tomó este territorio, sino se defendió contra ellos. Eso es lo que le está tratando de hacer entrar razón al rey. Estás equivocado, rey, no tienes bien los datos de la historia, y muchos de nuestros pleitos con personas, cuando vamos a hacer guerra y tenemos la espada desenvainada, es porque no tienes los datos claros de la historia. Ya se te olvidó. Y una de las cosas que está haciendo Jefté, está diciendo: no, mira, antes de pelear, siéntate, te voy a aclarar cómo está la historia. Tranquilo. Y es lo que Jefté está haciendo, es un hombre de Dios.
Y le está aclarando todo lo que pasó así. Versículo 21, pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en manos de Israel. Entonces no fuimos nosotros, fue nuestro Dios. Dios nos entregó esa tierra y los derrotó. Y entonces se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos. Ojo, ellos eran los amonitas. Esta tierra nunca fue de ellos. Y el rey simplemente quiere más territorio, quiere poder. Ya los había tenido oprimidos durante 18 años. Está recibiendo tributo de ellos y de pronto no nada más quiere eso, sino quiere todo. ¿De dónde vienen las guerras? De los deseos, el corazón del hombre. Querer más y más y más y más. Y es lo que está pasando aquí. Pero no sé, yo veo, Jefté, tienes mucha paciencia y ya le estás dando una clase de Biblia a tu enemigo. Versículo 22. Y apoderándose también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante del pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? O sea, ya me imagino así. Y hoy, si Dios ya no los dio, nunca fue tu territorio, y hoy simplemente quieres llegar a quitárnoslos, y no nos lo estás quitando a nosotros, sino se lo quieres quitar a nuestro Dios que nos los dio. Y la historia continúa hasta hoy. Hoy las naciones que rodean todo Israel se quieren seguir apoderando de Israel. Y lo que vemos es que más allá que una guerra por poder, y dice Talí, es el petróleo. Es espiritual. Es espiritual. Es una guerra espiritual. Versículo 24. Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios. Y fíjate, todavía está diciendo, mira, a ver, ustedes tienen un Dios, se llama Quemos, Dios con D minúscula. Ahora Quemos, estos cuates eran de temer, Él no quería tener un pleito con ellos, porque ellos lo que hacían es que los sacrificios para el rey Quemos tenían una estatua con el rey Quemos con las manos extendidas, era de acero la estatua, de fierro, y lo que ellos hacían es que prendían con calor adentro de la estatua y en sus manos ponían a sus hijos recién nacidos y morían cocinados. ¿Qué tipo de nación es esta? Si eso hacen con sus hijos, ¿qué no pueden hacer a nosotros? Completamente depravados, sin misericordia, enemigos de la humanidad, enemigos de Dios. Si no podían tener ese amor con sus propios hijos, o sea, completamente desalmados. Por eso cuando dices, oye, ¿por qué Dios manda a destruir a estos? Porque si Dios no los destruye, entre ellos se destruyen. Ellos ya tenían su propia condenación. Y entonces mira lo que sucede. Y les dice, lo que te hiciese poseer Quemón tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros los poseeremos. Versículo 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón. Fíjate, dato histórico, Jueces dura 300 años. Y él lo que está diciendo, nosotros llevamos 300 años desde que entramos a la tierra prometida, desde la conquista, y hemos pisado este territorio nos lo dio Dios, llevamos aquí 300 años, y sus aldeas, Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Aarón, ¿por qué no la habéis recobrado antes de tiempo? Nosotros llevamos 300 años aquí, y de pronto, después de 300 años se les ocurre decir que es su territorio. No, y fíjate, está poniendo razonamiento tras razonamiento tras razonamiento, así, versículo 27, así, yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí.
Le está llamando, mejor ya, váyanse a su casa. Y mira lo que dice Jefté: Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Esta no era una pelea entre Jefté o esta tribu de Israel y Amnón. Era una pelea realmente entre Jehová y su Dios falso y Quemón. Era una pelea espiritual. Y le está diciendo ya, mejor váyanse a su casa. Y mira lo que sucede, lo que dice este rey después de toda. Nunca has estado así en una situación donde le das toda la explicación y toda la historia y todo tu razonamiento a alguien y simplemente la persona dice, no me importa, guerra. O sea, no hay, por más que le digas, por más que le enseñes, o sea, tienes todo, hasta el video de cómo sucedieron las cosas, no importa, quiero pleito. O sea, simplemente totalmente carnal. Y eso es lo que pasa con él, fíjate, después de todas las razones, versículo 28, mas el rey de los hijos de Amnón no atendió a las razones. Nunca has estado con alguien y le das todos los mejores versículos bíblicos, que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y nada más no le importan las razones ni la evidencia y quiere seguir en su posición y en su necedad. Y vemos este rey así. No atendió a las razones que Jefté le envió. Y mira lo que sucede en el versículo 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y entonces yo leo esa frase y ya con esa frase digo, ya sé cómo va a terminar la historia. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y fíjate, aquí lo que se une es un hombre de fe, un hombre de la palabra, un hombre de Dios, un hombre que de la nada, de pedacería, hace un gran ejército, con nada hace algo. Dios usa hombres que aunque con poco, pero están haciendo algo. No, yo ya voy a hacer algo cuando... No, con lo que tienes, con lo poco que tienes, con pedacería, pero empieza a hacer algo en esta vida. Sirve a Dios, busca a Dios, ama a Dios, apréndete tu Biblia. Así, no hay pretexto. Y fíjate, un hombre que es un gran guerrero, se junta el talento natural que tiene este hombre, liderazgo, saber la palabra, oración, pero se junta y se mezcla con algo natural, que algo que tú puedes hacer hoy. Todo esto que él está haciendo, tú lo puedes ser y tú lo puedes hacer hoy. Se mezcla con lo natural, con lo sobrenatural. Y ya sabes cómo va a terminar la historia. Tienes que estar buscando eso. Con poco hacer algo y de pronto lo que Dios te ha dado que es natural se junta con lo sobrenatural y ya sabes entonces cómo terminará la historia. O sea, puede ser usado por Dios. Es increíble. Y entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, vino sobre un cuerpo. Ahora el espíritu de Dios en el Nuevo Testamento viene sobre un cuerpo también, sobre su iglesia, que le buscamos, que le amamos, que le estamos alabando, que estamos esperando, que lo deseamos, que lo pedimos. Señor, llénanos de tu espíritu, danos más de ti, Señor, que tu espíritu venga sobre nosotros, porque lo que tenemos de dones y talentos naturales no sirven de nada sin lo sobrenatural. Nada. Puedes ser muy bueno en algo, pero si no eres lleno del Espíritu no sirve de nada. Necesitas eso en tu vida. Óralo y pídeselo a Dios. Señor, dámelo. Cuando menos te lo esperes. Fíjate aquí, Él está razonando y cuando menos se lo espera, el Espíritu Santo cae sobre él. Y lo que se ve más adelante es que Dios simplemente le está dando la victoria. Y Dios quiere esa vida para ti. Viene el Espíritu Santo sobre ti y Dios te da la victoria. Y entonces ya tienes victoria sobre tus pecados. Puedes orar, puedes ser usado por Dios, puedes hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas sin cansarte. Sin cansarte. Y eso es lo que Dios hace. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y Mizpa de Galaad pasó a los... Fíjate, es
pasa y pasa y Dios le da y puede aventajar y seguir y caminar. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios sobre ti. Te guía, te controla, te abre puertas, te anima, te orienta. Versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová, y ya sabes este voto. Dices, Jefté, que tú iba bien. Y fíjate, cómo un hombre lleno del Espíritu Santo puede, aún siendo lleno del Espíritu Santo, equivocarse. Porque ser lleno del Espíritu Santo no es que no puedas ser, no, al revés. Él te llena del Espíritu Santo y tú aún así puedes equivocarte. Y Jefté, entonces, fíjate lo que hace. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos. Y no ya lo iba a hacer Dios. O sea, ¿para qué haces este voto? O sea, ¿para qué estás negociando? Ya Dios está de tu lado, ya Dios te lo demostró, ya Dios te llenó de su espíritu, ya Dios te trajo de regreso a tu casa. ¿Para qué estás haciendo esa negociación con Dios? Cuando Dios ya te dio todo, ya puso todo en tus manos. Y entonces Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y yo digo, Jefté, ¿qué estás pensando? ¿Quién te pidió hacer ese voto? O sea, ¿tú crees que si no haces ese voto, de todas maneras, no, Dios te hubiera dado la victoria? Y de pronto vemos a este hombre lleno del Espíritu, pero de pronto negociando con Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Lo que salga de mi casa será de Jehová. Y más adelante vemos, quien sale de su casa es su hija. Y dice, y lo ofreceré en holocausto. Este holocausto es ofrenda quemada. O sea, imagínate. Y yo nada más pienso en mi hija Ale, de 16 años, como, bueno, Señor, si me das esta victoria y pasa esto que yo te estoy pidiendo, entonces yo voy a quemar a mi hija en tu altar. Y yo digo, ¿y yo qué derecho tengo de la vida de mi hija? ¿Por qué yo voy a decidir esas cosas? Ahora, hay muchísimos comentarios de que si la quemó, no la quemó, que sí. Y uno de ellos es que dice, será de Jehová. Entonces, Señor, si sale alguien de mi casa, entonces así como Samuel, Ana, dice, Señor, Samuel te va a servir de por vida en el tabernáculo. Entonces, si sale alguien de mi casa, yo la voy a dar para tu servicio en el tabernáculo. Y dice, y lo ofrecen en holocausto. Esto y lo en el hebreo original es o. Entonces, si sale una mujer o un hombre, como no hay sacrificios, él conocía la Biblia. Como no hay sacrificios humanos, entonces te va a servir en el tabernáculo. Y si sale una oveja o un buey o un borrego, entonces la llevaré y lo ofreceré y será una ofrenda quemada. Y dice Stalin, bueno, yo pienso que sí la quemó. Bueno, está bien. Yo te estoy dando mis razones. Y si tú quieres seguir peleando, pues ahí peléate. Pero con Dios. Versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y fíjate, llevamos 31 versículos y casi 45 minutos y Dios nos está preparando. Viene la batalla, y la batalla es un versículo. O sea, no debería ser, pero sí o no, cuando tú platicas a alguien y dices, es que te tengo que platicar cómo Dios obró. Y le platicas todo un choro de antes. Y entonces pasó esto y esto, y entonces cuando yo, para llegar a un versículo y decirle a la persona, y Dios obró. Y eso es lo que está pasando aquí con Jefté. O sea, todo este rollo para decirte, Dios es el héroe. No, Jefté, Dios obró. Y entonces, todo este rollo para decir, y Jehová los entregó en su mano. Y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit,
20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, ya ganador y ya triunfador. Y hice un pacto con Dios. Y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, o sea, bien linda. Papá, bienvenido, triunfador, y panderos, y está bailando. Y dice, imagínatela. ¿Quién sabe qué canción estaba cantándole? Con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija. Y vemos un poco el corazón de ella. O sea, él realmente era un hombre de Dios, era un hombre de fe, y tenía esta hija que le amaba. O sea, le viene a honrar a su papá, a reconocer a su papá. Esta hija está esperando, ya quiero que mi papá llegue, y no tenía fuera de ella hijo ni hija. O sea, era su única hija, no tenía descendencia. Si esta hija no tiene hijos, el nombre de Jefté se acaba y se vuelve nadie en Israel. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, ¿qué onda con tu pandero? No, no es cierto. O sea, si tú traes tu pandero aquí a Semilla, esto va a pasar. Va a decir, ay, hija mía, y nos vamos a rascar las vestiduras. Te vamos a decir, mejor ve a tocarlo allá afuera. Pero no, o sea, no dice eso la Biblia, perdón. O sea, lo tenía que decir y hacer. Por si se te ocurría traer un pandero una vez. O sea, ya quedó claro. Vamos a hacer un mini video y lo vamos a poner en redes sociales, ahí está. Y dice, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Hija, y esto le tienes que enseñar a tus hijos. Si ya quedé con Dios, cualquier cosa, ya quedé con Dios, que le voy a seguir. Ya quedé con Dios, que le voy a servir. Ya quedé con Dios, que estoy arrepentido de esto y no lo vuelvo a hacer. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, no nos echamos para atrás, no volvemos atrás. Este es un hombre de Dios. No podré retractarme. Y ella entonces le respondió, mira el corazón de su hija. Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, Padre, es más importante Dios que cualquier cosa. Eso es algo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hijo, es más importante Dios que cualquier cosa, que cualquier sueño, que cualquier relación, que cualquier negocio, que cualquier ministerio, que cualquier cosa. Es más importante Dios. Él en nuestra vida tiene la preeminencia, la supremacía. No hay nada más alto y más sublime para nosotros como familia que Dios. Este es ser un hombre de fe. Padre mío, si le has dado la palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces esto quiere decir que dame 2 meses, déjame ir con mis amigas, déjame llorar esto, porque me voy a servir al tabernáculo. Voy a ser 100% apartada para Dios. Y fíjate, algo preciado para las israelitas era tener hijos y tener familia. Ella está diciendo, Padre, es más importante Dios que eso. Una de las cosas que le tenemos que enseñar a nuestros hijos es eso. Mi amor, está increíble tus sueños, pero lo más importante tiene que ser Dios. Es lo más importante. Y entonces él dijo, ve. Y la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Fíjate, una de las cosas que idolatra el mexicano es casar a sus hijas o a sus hijos y que estén bien casados. Y que, mira,
Yo prefiero que no se casen y que amen a Dios y conozcan a Dios a que pierdan su alma. Es más importante Dios. Por supuesto, el matrimonio, o sea, en Semilla tenemos en mucho honor el matrimonio, pero no es lo más importante en la vida. No es los sueños no son lo más importante en la vida. Entre más caminas con Dios y más años tienes, te das cuenta. Mi corazón no está en mis sueños y mis deseos y mis anhelos. Mi corazón está en Jehová. Camina con Él y verás. Y Él va a purificar tus motivos y tus sueños y tus ideas. Versículo 39, pasando los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Entonces algunos dicen, aquí ya la quemó. Y yo digo, no, porque mira, y ella nunca conoció, o sea, ¿por qué decir eso? Y ella nunca conoció varón, es decir, se quedó virgen, nunca conoció varón. Y ella estuvo bien con eso. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor. Y si tú eres soltera, y posiblemente tu sueño era casarte, pero Dios dice, no, o sea, sí, la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor. Yo soy tu esposo. No necesitas un nombre. Yo he estado con mujeres que digo, mira, hija, o sea, después de una relación así terrible, y digo, no necesitas un nombre, lo que necesitas es servir a Dios con todo tu corazón sola. Aprende a servir sola a Dios. Que Él te llene, que Él sea tu plenitud en todo, que Él sea tu proveedor, que Él sea tu pastor. Y si mientras estás viviendo eso, de pronto Dios está haciendo con otro hombre lo mismo y está solo y está en plenitud, y de pronto van caminando, sirviendo al Señor y sus caminos se encuentran. Gloria a Dios. Pero tiene que ser en el Señor. Versículo 40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año, entonces, ¿ves? No, o sea, no la quemaron. Porque entonces de año en año fueron las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita. Ahora esta palabra endechar, no, fíjate, me encanta, porque tú dices, endechar, un funeral, está virgen y sola. No, endechar aquí en el hebreo es alabar, es conmemorar. Y qué hermoso una mujer que dice, yo voy a servir a Dios. No me importa nada, yo voy a servir, toda mi vida es dedicada a Él y voy a vivir en pureza. Y fíjate, estas mujeres lo que hacen es que le alaban a esta mujer que decide servir a Dios y la conmemoran de año en año, es decir, ya era parte de las efemérides de Israel. Y cuando tenemos una efeméride en México es una vez al año. Y fíjate, estas doncellas la fueron a endechar a la hija de Jefté 4 días en un año. Entonces esta mujer tenía una efeméride de 4 días en un año y la alababan por haber decidido dedicar su vida a Dios y honrar a su papá y dejar sus sueños y decir, Señor, lo que tú quieras. Esta es una mujer completa. Ahora, una de las cosas que tienes que pensar después de esto es, ella ya no tiene hijos y Jefté ya no tiene descendencia y se pierde por completo su nombre. Ya se pierde por completo su nombre. Es una familia que dejó sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Los puso en manos de Dios. Y aunque ya no iban a tener descendencia ni nombre, lo que le entregaron a Dios no fue en vano. Y posiblemente ya no tuvo descendencia y su nombre fue borrado en Israel, pero su nombre está en la Biblia. Y hoy tú y yo nos animamos de su vida, de él, de Jefté y de su hija. Y déjame te platico nada más que pasa rápido en el capítulo 12, porque no quiero empezar el próximo miércoles con él. Quiero irme directo a Sansón. O sea, es una súper historia. Y si crees que la historia de Jefté está así, ¡qué locura! Espérate, Sansón. O sea, tiene tantas cosas. Y entonces fíjate, entonces los varones de Efraín, que eran sus vecinos del lado del Jordán, se reunieron y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté,
¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amnón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. O sea, no nada más, o sea, ¿por qué no nos queríamos estar en la victoria contigo? Y por no llamarnos, aunque ganaste y eres un héroe para toda nuestra nación, vamos a quemar tu casa. Y no solamente vamos a quemar tu casa, contigo adentro. O sea, estos cuates, ¿qué onda? Y eran de la misma nación. ¿De dónde nace esto? Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una contienda con los hijos de Amnón y los llamé, fíjate, sí los llamó, pero no quisieron ir. Pero cuando gana Jefté y hay victoria, dicen: no nos llamó. Querían ser parte de eso. Y estos cuates son unos orgullosos. Y yo los llamé: no se hagan. Y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amnón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Ahora Efraín ya se lo había hecho exactamente esto igual a Gedeón. Gedeón, ¿por qué no nos invitaste? Ya ganaste, ¿por qué no nos invitaste? Si hubiera perdido no hubieras dicho eso. Y hay gente que simplemente quiere estar nada más con los que tienen éxito por el éxito, pero no están dispuestos a pelear. Cuidado con ser ese tipo de hombre. Tienes que estar dispuesto a pelear por tu familia, por tu fe, por lo que Dios te ha puesto a hacer, ser diligente. Y entonces, versículo 4, reunió Jefté a todos los varones de Galaad. ¿Y qué crees que hace? Pelea contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín. Entonces los de Efraín son muy buenos para hablar y para quejarse, pero muy malos para pelear. Porque había dicho: vosotros somos fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Y él respondía: no. Entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet. O sea, tenían algo de los de Efraín que no podían decir la H. Entonces, a ver, di espiga. O sea, di Shibolet. Y ellos decían Sibolet. No sabían. O sea, como en Veracruz tenemos nuestros dichos. Y solamente los de Veracruz conocen. Es así. Me da una micha. Entonces es como si hoy hiciéramos, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Y les muestras un bolillo. Y si dicen un bolillo, cuello, no eres de Veracruz. O sea, eso es lo que hacen. De hecho, la palabra shibolet hoy, si la buscas, así, shibolet, quiere decir eso. Es cómo puedes saber que una persona es de un lugar. Así. Entonces, de aquí de la Biblia sacan ese término. Y entonces decían Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano, le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Su nombre quedó borrado, pero para la eternidad en tu Biblia. Y después de él juzgó Israel a Ibsán de Belén. Entonces ya tienes ahí otro juez, el cual tuvo 30 hijos, 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel por 7 años. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel a Elón. Ahí está, de ahí sale Elon Musk, el de Tesla. Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel a Abdón, hijo de Hielel, piratonita, y este tuvo 40 hijos y 30 nietos. Si tú no puedes con 3 hijos, fíjate este cuate. 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Ahí tienes 3 jueces más de volada que no se sabe nada de ellos más que fueron jueces. Entonces apréndete sus nombres. Rapidito vimos en unos versículos estos 3. Y murió Abdón, hijo de Iliel, piratonita, y fue sepultado en Piratón. Por eso era piratonita, Piratón.
en la tierra de Efraín, en el monte de Amelec. Entonces ahí tienes el 10º, el 11º, el 12º, Ibsán, Elón, Abdón. Para el 13º es Sansón, y después de Sansón, el último juez, Samuel, que es el primer profeta en Primera de Samuel. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y porque realmente nunca, en 2 capítulos así nos instruyes muchísimo, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra en nuestras vidas, que tú, Señor, nos enseñes cómo tenemos que ser, que tú nos corrijas en cómo no estamos siendo, que tú nos instruyas y nos des tu Espíritu, Señor, para poder hacerlo. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Solamente en ella confiamos y es nuestra máxima autoridad. Y gracias, Señor, por la enseñanza de Jefté y de su hija, cómo ellos deciden ceder todos sus sueños, sus anhelos, sus deseos a ti. Y aunque tú borras su nombre de Israel, tú lo pones, Señor, en un libro, en 2 capítulos, y queda para la eternidad. Señor, te bendecimos y te amamos. Nos has quitado cualquier pretexto para servirte, Señor. Queremos conocerte más. Te lo